8 de la mañana, 38 minutos. Está esta mañana con nosotros aquí en estudios la doctora María Soledad de Franco, como les decíamos, autora de este proyecto sobre acoso moral laboral en el trabajo. Doctora de Franco, buen día, ¿cómo le va? Buen día, gracias por la invitación. Muchas gracias a usted por su presencia. Hay un proyecto actualmente a estudio en diputados que tiene que ver con este asunto que usted abarcó hace ya algún tiempo y que ha tenido críticas muy positivas de juristas, por ejemplo, españoles, ¿es correcto? Así es, bueno, exactamente. Va bien encaminado, digamos. Sí, va bien encaminado. ¿Cómo define en principio el proyecto, pero en todo caso antes de ello, al acoso moral laboral y cuál es la situación que vivimos aquí en nuestro país? Voy a ir yendo un poquito por partes. El proyecto creo que es un proyecto de interés social porque abarca o implica situaciones que se dan a diario en el trabajo y que son altamente contrarias a lo que es el derecho a trabajar en condiciones dignas, saludables, físicas y mentalmente. ¿Un hecho o de pronto un fenómeno que se ha agravado con el tiempo o que tiene mayor denuncia? Es un fenómeno que está íncito al ser humano, ¿verdad? Toda la vida han existido todo tipo de abusos. El tema es que ahora se le ha dado mayor visibilidad y la gente se ha empezado a animar a denunciar más. Igualmente, el problema al que nos enfrentamos actualmente es que si bien la gente denuncia, no contamos con herramientas jurídicas concretas, específicas, que faciliten que esas denuncias vayan a buen cauce, a buen puerto. ¿No hay ninguna regulación en la materia hoy por hoy? No, específica ninguna. Lo único que tenemos sí es la ley de acoso sexual, pero no es lo mismo. ¿Y cómo fue el proceso, doctora, que terminó en la redacción de este proyecto? Y bueno, el proceso empieza por allá por el 2008, en que me toca vivir muy de cerca una situación lamentable de este tipo. Y bueno, y siempre he sido muy inquieta y me dio por empezar a investigar porque pasaban situaciones extrañas que yo no lograba comprender. Ya le digo, esta persona tan cercana, con problemas a la familia, cambios en el humor, depresiones, bueno, toda una serie de problemáticas bastante complejas. Y ahí es que me doy con esto del fenómeno del acoso laboral, acoso moral laboral o mobbing, como le dicen. O sea que usted padeció esta circunstancia y fue lo que la empujó a empezar a trabajar en el asunto a tal punto de redactar este proyecto. Exactamente. Así fue, realmente en un lugar público, yo ingresé por concurso, me hicieron la vida absolutamente imposible, fue el único contrato en 500 que no se renovó. ¿En un lugar público? Sí. Usted sabe que sí, me tapaban de trabajo, yo que sé, a mis compañeros les daban, le pongo un ejemplo, 5 expedientes por día, a mí me llegaban a dar 15. Entonces digo, estaba permanentemente en un incumplimiento, me llamaban a reuniones a solas con el jefe, que eran unas bravuconadas terribles, unas amenazas permanentes de que no se me iba a renovar el contrato. Y bueno, y yo después empecé a estudiarlo y realmente ahora sí lo veo con perspectiva, fue lo mejor que me pudo haber pasado. Porque si no hubiera empezado a trabajar en esto y no hubiera empezado a tomarlo como una lucha de algo que hay que realmente combatir, porque es muy dañino. Doctora, ¿y es posible, de acuerdo a la información que usted maneja, discriminar en términos de sector público y privado para advertir dónde se da con mayor frecuencia este tipo de fenómenos? Sí, usted sabe que acá en Uruguay no tenemos cifras concretas, exactas. Lo que sí se advirtió fue que en el Ministerio de Trabajo hubo un incremento muy rápido de denuncias por acoso moral en los años creo que 2010, 2013. Ya le digo que se iban duplicando año a año. El tema es que el Ministerio de Trabajo, según sus cifras, lo que dice es que donde mayor acoso existiría por el tipo de denuncias que ellos reciben es en los empleos públicos, en los empleos privados, perdón. El punto es que cuando uno comienza a ahondar en este tema, la realidad no es esa, y no solo la realidad uruguaya, sino internacional. El Estado es uno de los grandes acosadores junto con la salud y la educación, son los 3 puntos más complejos en materia de acoso. Y si me permite hacer un paréntesis, yo lo que creo es que esas cifras no reflejan lo que es la realidad, porque los públicos generalmente no denuncian porque no van a obtener una respuesta que les sirva al menos para sus intereses o una investigación seria, porque el Ministerio no tiene potestades de investigar al propio Estado.
El Ministerio hoy por hoy carece de esas potestades para investigar al totalmente. propio Estado. ¿El propio Estado tiene hacia su interna algunos mecanismos como para proteger más a aquellas personas afectadas por el acoso laboral moral? Me pregunto si hay algunas dependencias, secretarías, unidades que entiendan en estos asuntos, o también allí hay carencias. Mire, esto en general, por lo que yo he visto, se dirime en las jurídicas, a veces en cooperación con recursos humanos, y lo que existe en el Estado al día de hoy son algunos protocolos. Por ejemplo, el Poder Judicial cuenta con un protocolo, la Intendencia de Montevideo también, en DGI se está trabajando en relación a uno, pero ¿sabe cuál es el problema? Que a mí me llama mucho la atención en uno de los que mencioné, que está en proyecto, concretamente en el de DGI. Cuando se denuncia, lo que conviene, por lógica, es que si se crea un comité para conocer de estas denuncias, sea de una integración que represente los distintos sectores. En este caso a mí me consultaron, es otra profesional lo que lo lleva adelante, pero una persona me dijo, ¿qué te parece? Lo miré y me llamó la atención, porque eran todos jerarcas los que integraban esto. Y si estamos ante la hipótesis de un acoso moral descendente, que es el que sea de jerarcas a subordinados, parece que no tiene lógica, ¿no? Claro, claro. Juez y parte a la vez. Algunos antecedentes. El 5 de agosto de 2015 ingresó a la Cámara de Representantes el proyecto de ley sobre acoso moral en el trabajo, prevención, corrección y sanción, brindando una regulación global y sistémica a través de 18 artículos redactados por la doctora María Soledad de Franco, tras años de estudio del derecho, fallos judiciales y opinión de juristas de diversos países. Actualmente está a estudio de la Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara de Representantes. Se puede acceder además a este material a través de un link allí en Diputados. En principio, ¿qué es el acoso moral laboral para este proyecto de ley, doctora? Sí, este proyecto recoge lo que es el concepto de acoso mayoritariamente reconocido por la doctrina tanto nacional como internacional. Esto es la opinión de destacados juristas en la materia. ¿Y cuáles son aquellos elementos que reunidos configuran el acoso? Y los elementos serían básicamente los siguientes. Usted tiene que, para hablar de acoso, tiene que contar con un periodo de tiempo, ¿sí? Antes se exigían 6 meses, ahora ya no se exige, pero sí por lo menos tiene que existir un periodo de 2 meses o 3 meses. De hostilidades, hostigamiento. Exacto, en el cual de forma repetida, como el caso de la gota que va lacerando la piedra, bueno, todos los días exista una dosis de ponzoña de veneno, puede ser moral, a través de degradaciones, humillaciones, vejaciones, puede incluir incluso violencia física, contra una persona determinada proveniente de una persona en concreto con el aval de un grupo que generalmente oficia de clan hostigador, ¿verdad? A ver cómo es eso. El grupo que cubre al jerarca que hostiga, ¿pero por miedo en algún caso también? Sí, claro. Luis de Rivera, que es un psiquiatra reconocido español, él habla algo así como de los mediocres inoperantes activos, los define de esa forma. Ese clan hostigador sería el mediocre. Exacto, que él incluso lo ha patentado como el síndrome Mía. Entonces, generalmente tenemos dos figuras importantes a destacar. Una, la figura del instigador, que es el que piensa, el que cranea el acoso, es el cerebro. Generalmente, según dicen los expertos, la personalidad de este individuo es un psicópata, ¿no? Un psicópata subclínico, ¿no? Esta persona que planea el hostigamiento necesita, sí o sí, para poder ejecutarlo, llevarlo a cabo, un clan acosador, un grupo que ejecute lo que a él no le gusta hacer, que es ensuciarse las manos. Y ahí es donde estarían, bueno, esos mediocres inoperantes activos, como define de Rivera. Mediocres inoperantes activos, que además, imagino, en algún momento deben estar planteándose el dilema de denunciar, asociarse a la persona que está afectada, bajo riesgo de también ser hostigado, ser acosado. Es que ese es el temor. Usted sabe que el gran temor ocurre lo siguiente: las personas tienen miedo a ser víctimas si denuncian, entonces muchos optan por el silencio y una actitud pasiva, o sea, están en el silencio, ven que el show se desarrolla pero no hacen absolutamente nada. Otros dicen, bueno, con tal de que a mí no me pase y para congraciarme
con el jefe tirano o con el compañero tirano, porque el acoso también se da de forma horizontal, la opción que toman es, bueno, plegarse a esas conductas y asediar al compañero que está siendo perseguido. Todos tenemos desde hace mucho tiempo la convicción de que es bastante poco probable que una persona sea desplazada de su cargo público. En este caso también opera como un elemento que le permite tener aún mayor poder a la hora de hostigar, de hostilizar, de acosar, el hecho de que haya una inamovilidad bastante difundida en el Estado, ¿hace que todavía se sienta con mayor capacidad para ejercer esta presión? Es que exactamente, es una de las cosas que más han estudiado, sobre todo los españoles, como yo le comentaba, han hablado bastante de esto Molina Navarrete, que es un jurista español destacado, y él decía que bueno, que las administraciones públicas, por eso que usted mismo dice de que existe inamovilidad, que son estructuras altamente jerarquizadas, muy cerradas, que a su vez se entremezcla algo de cariz político en los cambios de gobierno, en fin, la forma más fácil de sacar a alguien que no es conveniente, a alguien que desagrada por una X razón, es a través del hostigamiento, porque como decía otro jurista español que a mí me encanta, que es Jimeno Lahoz, él decía, bueno, ¿qué es acoso? Y lo define muy simplemente diciendo, es la presión laboral tendenciosa. ¿Tendenciosa a qué? A que la persona se enferme, renuncie o lo destituyan. O que solicite, por ejemplo, el traslado. ¿Sucede eso también en algún caso? Sí, eso sabe que es muy frecuente, pero es tan perversa la maquinaria del acoso que cuando solicitan traslado y si hay un jerarca involucrado... Va con una marca. Es más, no se lo dan generalmente. Bueno, aquí estoy leyendo algunas descripciones que tienen que ver con el acoso moral laboral. Es necesario que confluyan los siguientes elementos: actos hostiles en apariencia anodinos, usted lo decía, perpetuado durante un periodo de tiempo de parte de una persona o grupo de personas y contra la persona de un trabajador. Y veamos algunos impactos en cifras. Según la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 6 personas enferma como consecuencia del maltrato en el trabajo. Me pregunto, ¿cuál es el disparador que lleva a que la persona finalmente se canse y denuncie? Porque muchas veces me imagino que será un sufrimiento en silencio. Sí, sin duda. Es en silencio generalmente porque en las primeras fases del acoso, en las primeras etapas, la persona lo que siente es una incomodidad, una disonancia cognitiva muy importante de pensar, bueno, algo habré hecho, será culpa mía. La familia no lo entiende, ni uno mismo tampoco se entiende. Entonces eso es lo que va generando es que esa persona vaya encauzándose hacia problemas de tipo psiquiátrico, por ejemplo, depresivo sobre todo, ¿no? Entonces, bueno, llega un punto en que... Se culpabiliza. Exacto, se culpabiliza. Y cuando al final le cae la ficha de que está siendo acosado, recurre muchas veces a profesionales, tanto médicos, juristas, y no le saben muy bien qué decir, porque es un tema de que no ha sido, al menos en Uruguay, estudiado en suficiencia como para tener herramientas de asistencia a la persona. La OIT ha tomado nota de este asunto y de hecho, por ejemplo, publicó un informe donde señala que 1 de cada 6 personas enferma como consecuencia del maltrato en el trabajo y también 5% de la población laboral encuestada para su informe, ya hace unos cuantos años, era víctima de hostigamiento laboral, un 5% de la población laboral. En Uruguay, ¿se carece todavía de este tipo de informes? En Uruguay sí, lamentablemente no tenemos informes concretos en relación a eso. Las bajas psiquiátricas pasaron del 5,8 en 1999 a un 12% en 2010. Y si bien se desconoce la relación precisa entre este aumento con el acoso laboral, una serie de factores hacen presumir la incidencia. ¿Por dónde pasarían esos factores, doctora? Y esos factores creo que están en realidad subdiagnosticados. Me comentaba un doctor que trabaja en BPS que el pasado año en relación a esto tuvieron un 47% de consultas específicamente vinculados a lo que ellos caracterizan como conflictiva laboral, dentro de la cual engloban el acoso. Entonces, de ahí lo que tenemos, bueno, es un poco para pensar, ¿qué pasa que cada vez el incremento de bajas psiquiátricas es mayor, ¿sí?
pero a su vez no se cuenta con una discriminación concreta. Bueno, si esas bajas psiquiátricas, se deben a razones personales propias del individuo o están vinculadas a su trabajo, que ese es el gran debe. Claro, en el individuo, como usted decía, se generan cuadros de ansiedad, de angustia, no son comprendidas por las propias familias, estas personas que padecen acoso laboral, y también hay extremos. Se ha llegado al extremo de quitarse la vida. Por supuesto. Es que mire, hace una semana, poquitos días salió que en Uruguay se estaban suicidando un promedio de 2 personas diarias. Ya hace mucho tiempo, creo que por allá por el año 2008, los doctores Mota y Andrade hicieron un estudio específico en relación a esto, estudiando las encuestas del Ministerio del Interior, y daban cuenta de que 2/3 de las causas de los suicidios en Uruguay, según ya le reitero los datos que en ese momento existían del Ministerio del Interior, se debían a causas sociales. Y yo le preguntaba a uno de ellos, bueno, ¿y qué significa la causa social? Y bueno, me dice que no es que sea gente que está loca, que está enajenada, que se mató, sino que toma esa decisión tan dramática luego de haber buscado salidas para problemas sociales, sobre todo violentos, familiares, laborales también, y no obtuvo una respuesta. ¿Hay algún rubro de actividad donde estas situaciones puedan advertirse con mayor frecuencia? Porque estoy imaginando el arco que representa el Estado. Allí hay circunstancias donde hay una verticalidad del mando. ¿Cómo es posible identificar claramente cuando hay una orden, un mandato? Porque en términos orgánicos así debe funcionar. También supongo que en la salud, esa cuestión vinculada al estrés permanente de estar lidiando con la vida y con la muerte en circunstancias extremas, también me imagino que genera dosis adicionales de estrés, pero ¿hay posibilidades de que haya como un sector en el Estado donde esto se dé con mayor frecuencia? Sí, como les decía, hay 2 sectores que son claramente ranqueados internacionalmente y también en Uruguay, que son la salud y la educación. Salud y educación. Salud y educación. Y en tercer lugar yo le diría lo que son las Fuerzas Armadas y la policía, ¿no? Bien, ¿y hubo algún pronunciamiento que permita identificar al acosador, al clan hostigador, sancionar a estos grupos de modo tal que en alguna forma se encendiera una llama de esperanza para quienes son acosados? En realidad hemos tenido situaciones insólitas, ¿no? Si usted me plantea, a ver si le entendí bien, en tema de sentencias, lo que hemos tenido es, por ejemplo, pronunciamientos del Tribunal de lo Contencioso Administrativo diciendo que, bueno, que esto es una práctica execrable, que configura una malísima conducta de parte del funcionario, pero ¿sabe cuál es el problema? Que en definitiva, en los casos del Estado, el Estado después es sometido a juicio, generalmente y más cuando viene con un fallo adverso de TCA, pierde, ¿sí?, el juicio, el Estado, o sea, todos nosotros tenemos que pagar cifras abundantes e interesantes. Le pongo un caso, uno que ordenaron hace 2 años pagar 800.000 pesos a un funcionario por todo el acoso padecido, pero el Estado no aplica el artículo 25 de la Constitución, que impone que aquel funcionario que actuó con dolo, con mala fe, sea obligado después a resarcir al Estado por aquella suma que el Estado pagó producto de esos actos intencionales o dolosos. En tanto eso no se aplique y el Estado pague y pague y pague, estos individuos van a seguir en su salsa, van a seguir haciendo lo mismo. Una renguera que nos afecta a todos, en la Por medida en que no se contemple ese aspecto. Bueno, doctora, decíamos al comienzo, esto ha tenido buena crítica de juristas españoles, pero actualmente está a estudio de diputados y ha recibido la firma de varios legisladores, tengo entendido, de todos los partidos. El ingreso, según a mí me consta, fue, la persona que lo llevó adelante fue el diputado Pablo Abdala, y después, para gran alegría y sorpresa, se sumaron 9 legisladores más. Al día de la fecha, entre esos legisladores y dentro de la comisión,
por las versiones taquigráficas a las que he tenido acceso, he visto una muy buena recepción de parte de otros partidos políticos. Por ejemplo, en el caso del diputado Puig, que lo veía como un proyecto positivo, y desde el punto de vista jurídico ha tenido muy buenas críticas de parte del Instituto de Derecho del Trabajo de la Universidad de la República. Por ejemplo, la doctora Mangarelli, que ve como muy positivo que es elegible en este tema, y bueno, y en otros aspectos en materia de la inversión de la carga de la prueba, todo eso que está previsto para facilitar la defensa de la persona que es hostigada, por parte de la doctora Rossi también han sido muy positivos. Bien, tengo algunos comentarios de la audiencia. Dice, en el Estado es muy complejo. Hay pseudo acosados también que juegan con eso para hacer lo que quieren. Y muchos acosados son los propios jefes. ¿Le consta algún tipo de situaciones de esta naturaleza? Personalmente no me consta, pero está muy interesante lo que plantea el oyente, y está prevista esa situación también en el proyecto de ley, que eso se le llama el falso mobbing, ¿no? Porque simular ser la víctima de acoso también es una forma de acosar, ¿verdad? Muchas veces una persona que acosa y se ve venir la denuncia, lo que hace es adelantar la jugada, presentar una denuncia a él como víctima, y entonces indica a la propia víctima como responsable. Un ataque preventivo. Un ataque preventivo, exactamente. Bueno, estoy leyendo, por ejemplo, lo que señala Heinz Lehmann. En las sociedades de nuestro mundo occidental altamente industrializado, el lugar de trabajo constituye el último campo de batalla en el cual una persona puede matar a otra sin ningún riesgo de llegar a ser procesada ante un tribunal. Bueno, para evitar esto es que está trabajando la doctora que nos acompaña esta mañana, autora de este proyecto sobre acoso moral laboral, María Soledad de Franco. Doctora, muy amable, muchas gracias. Bueno, gracias a usted.